La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy comienza la batalla del Mediterráneo. Ha comenzado la batalla del Mediterráneo, la batalla entre quienes pescan, quienes buscan rentabilidad y unas instituciones que dicen hay que defender la sostenibilidad entre el corto plazo y el largo plazo. La Comisión Europea se reúne para negociar las cuotas de pesca en Atlántico, Mar Negro y sobre todo en el Mediterráneo. Y lo que se ha propuesto para España es un golpe mortal para el sector de la pesca. Que hoy ha comenzado movilizaciones ante la Comisión Europea en Madrid, así paros, huelgas y protestas. Bruselas ha planteado un recorte de pesca de la flota española para que pase de faenar 130 días a faenar 27. Es una reducción del 66% para toda la flota europea, del 79% para la flota española. Insisto, es de pasar a faenar 4 meses a faenar 1. Esto es lo que plantea la Comisión Europea. Our goal is to reach a compromise. It will be based on the best available scientific evidence. Basándose, dice, en las evidencias científicas de que se está esquilmando el mar. To the fisheries sector as possible, and will ensure that overfished stocks will not para evitar la sobreexplotación. So the fisheries can also survive. Bruselas dice 130 días de pesca son insostenibles, 27 es la alternativa, un mes al año. España dice, esto es el cierre de toda la industria pesquera española, esto es el desmantelamiento de toda la industria, esto es una locura, dice literalmente el gobierno, después de que España ya haya reducido el 40% los días de pesca, con la propuesta anterior, la de 2019, la del Plan de Conservación y Explotación Sostenible. Desde el punto de vista económico es también un disparate esta propuesta. Es Luis Planas. No se ha tenido en cuenta el impacto económico que sobre nuestras zonas costeras pueda producir. El fin de la actividad del arrastre de fondo, del palangre de fondo, podría suponer un impacto altísimo desde el punto de vista del empleo y de la actividad. Y España no está dispuesta. Victoria García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Ruiz. ¿Qué es exactamente lo que plantea Bruselas y qué es exactamente lo que plantea Bruselas para España? La propuesta de reducción global del 66% de los días de faenado en el Mediterráneo se traduce en que los barcos solo podrían salir 27 días al año, para limitar la captura de ciertas especies. Este tipo de acuerdos se aprueban en la Unión Europea por mayoría cualificada, pero también pueden ser bloqueados por una denominada minoría de bloqueo de al menos 4 estados. Fabrice Loer es el ministro francés del gremio y califica la propuesta de inaceptable. Les propositions de la Commission qui parlons ne sont pas acceptables. En el año 2019, Europa adoptó un plan plurianual de conservación y explotación sostenible. El programa incluía un periodo transitorio de 5 años que acaba este 2024. España, al igual que Italia, Francia, está enfadada con la propuesta de la Comisión porque considera que no ha tenido en cuenta el gran esfuerzo que ha hecho el sector y que ha permitido que la mitad de las poblaciones de estas especies se hayan recuperado. Esta propuesta ha generado una unanimidad en el rechazo, una unanimidad suficiente como para que probablemente no salga adelante, porque bastan 4 países para que esto no salga adelante y hay 4 grandes afectados: España, Italia, Francia y otros pequeños socios que también van a ver golpeada la pesca. La reacción es de unanimidad en el bloqueo. Luis Planas, el ministro de Agricultura español, decía: La Comisión Europea adoptó un mandato en relación con Mediterráneo que nos parece que es claramente inaceptable. Inaceptable porque supone, en primer lugar,
el no tener en cuenta los esfuerzos realizados por nuestros pescadores en los últimos 5 años. Hay apoyo externo de Francia, que dice exactamente lo mismo, que esto es inaceptable y que es cuestionar el futuro de la pesca. Hay unanimidad externa con socios como Francia, pero es que hay unanimidad interna con socios como el Partido Popular. Es necesario un cambio de rumbo en las políticas europeas de pesca. Necesitamos que Europa decida, ¿no? ¿Qué es lo que Sara quiere? Rovira, si Pepe quiere de Murcia. seguir apostando por la soberanía alimentaria con un pescado de calidad o condenarnos al pescado importado que no ofrece las mismas garantías que ofrecen nuestros pescadores de la región de Murcia. Lo que tenemos ahora mismo es, por tanto, una propuesta que significa dejar de pescar. Pescar 27 días al año es dejar de pescar, que tiene el rechazo internacional de muchos países. Francia, Italia, España están en ese mismo frente, y que tiene el rechazo sorprendente y muy escaso, muy raro, de Partido Popular y Partido Socialista juntos allí. La reacción ha sido, por tanto, inmediata, pero la reacción más gruesa no es la política que les acabamos de contar, sino la económica. ¿Qué significa esto? Solo en el Mediterráneo y solo en pesca, sin contar acuicultura, hay 73.000 barcos faenando en el Mediterráneo. El 82% de esa flota es pequeña flota pesquera. Son pequeños pescadores y sus familias y sus plantillas. En total son 180.000 puestos de trabajo a bordo y 500.000 en toda la cadena de valor. En juego hay 3.000 millones en ingreso. 3.000 millones. España tiene 1.953 embarcaciones operando ahí, en el Mediterráneo. Son 1.900, casi 2.000 barcos que se verían literalmente condenados, dicen ellos. Con un mínimo de 185 días se podría vivir de esto. Y estamos hablando ahora que nos quieren dar 27. Nos regalan 27 como si fuera un chupete a un niño en el Día de Reyes. Es José Manuel Juárez, el patrón de la Cofradía de Pescadores de Barcelona, pero es que ese mismo grito y ese mismo análisis lo han hecho la Federación Murciana y otras. Un 40% de 232 días que se faenaban en el 2019, actualmente estamos faenando 145, 150 días. La verdad es que es una barbaridad. Hemos hecho todas las medidas que nos han dicho, lo hemos hecho. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué dicen los pescadores? ¿Qué y por qué paran los pescadores? Bueno, la huelga de los pescadores afecta a todos los puertos del Mediterráneo español: Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. En total están convocados a secundar los paros los 556 barcos de pesca de arrastre y sus 3.000 trabajadores, que suponen el 10% de la flota española, a los que se suman los 17.000 empleos indirectos que generan y las embarcaciones del resto de artes de pesca. Y es que entre el 60 y el 80% de la facturación de las lonjas depende de la pesca de arrastre de fondo. Fernando Martínez es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Blanes. Todas las lonjas del Mediterráneo y todos los barcos del Mediterráneo, 2.200 y poco de embarcaciones de todas las modalidades, están amarradas en puerto, hoy lunes y mañana martes, para hacer presión a estos 2 días de comisión que se está debatiendo en Bruselas. La flota francesa ha secundado la huelga. El lunes y el martes están parados en puerto. Dicen los pescadores españoles que mientras ellos han hecho los deberes y han reducido un 40% los días de pesca en el Mediterráneo en los últimos 5 años, países competidores como Túnez o Argelia han cuadruplicado sus flotas. Y de hecho, este es el problema. El problema es que lo que tenemos ahora mismo es lo que les acabamos de dibujar. Esta es la petición de sostenibilidad que hace la Comisión Europea. Este es el impacto que tiene en España. Pero España no es uno de los grandes explotadores del Mediterráneo. Según la cifra de Naciones Unidas, escuchábamos a las cofradías decir 2.200, según la cifra de Naciones Unidas, son 1.953 los barcos. Marruecos tiene 3.000, exactamente, prácticamente el doble. Libia tiene 3.700, Egipto tiene 4.300, Turquía tiene 5.000, Argelia tiene 6.000. Tenemos un problema de impacto. Por supuesto, los grandes pescadores del Mediterráneo son Túnez y Grecia. Túnez y Grecia tienen 12.000 barcos operando cada uno de ellos allí. Así que lo que se plantea es algo que daña especialmente a los más pequeños, en este caso España.
Y esta es la gran negociación, esta es la gran batalla que hay en juego ahora mismo. ¿Cómo se sostiene el Mediterráneo y quién reduce sus pescas? Si han de ser países como España o si han de ser otros países. Esto es lo que tenemos ahora mismo. El debate aquí es de rentabilidad y es un debate muy grueso, muy importante, porque la pesca y la acuicultura generan 2 millones de toneladas de alimento. Esto es lo que ahora mismo está en juego, 2 millones de toneladas de pescado, unos ingresos de más de 20.000 millones de dólares en el Mediterráneo y 700.000 puestos de trabajo a lo largo de toda la cadena de valor en toda la Unión Europea. Este es el plato en esta balanza de la rentabilidad. Pero esta rentabilidad se acaba si se acaba con el pescado en el Mediterráneo. Y en el otro platillo está la sostenibilidad. Y esa sostenibilidad dice que esta situación, tal y como está, no puede continuar. La FAO y Naciones Unidas han aplaudido lo que se está haciendo aquí. Se ha reducido un 15% en el último año las capturas en el Mediterráneo. Se han reducido un 31% desde el año 2012. El porcentaje de stocks sobreexplotados ha caído de 73 a 58 en apenas 4 años, según el último dato publicado. Es el valor más bajo de sobreexplotación desde que se reveló el problema hace una década. Pero esa pesca, dice Naciones Unidas, todavía es el doble de lo que debería ser para ser sostenible. Les leo literalmente. Naciones Unidas dice: la presión pesquera en el Mediterráneo y en el Mar Negro sigue siendo el doble de lo que se considera sostenible. Naciones Unidas dice: hay que parar la pesca allí. Overfishing has been a problem for a long time. We still have 1 in every 3 fish species that we exploit overfished. Dice literalmente, 1 de cada 3 especies de pescado sigue siendo sobreexplotada y es necesario no seguir explotándolas para garantizar su supervivencia a largo plazo. Algunas poblaciones sometidas a planes de reordenación, dice Naciones Unidas, ya han comenzado a crecer de nuevo después de no pescarlas durante un tiempo. La reducción del 77% para el lenguado es la que ha hecho que vuelva a tasas de explotación sostenibles. La reducción del 73% para el rodaballo en el Mar Negro es la que ha hecho que vuelva a tasas sostenibles, dice Naciones Unidas. Así que en un platillo tenemos esto, la rentabilidad, y en el otro, Naciones Unidas dice, ha de estar la sostenibilidad. Este equilibrio, estos dos platillos, el de rentabilidad por un lado y sostenibilidad por el otro, plantea varios problemas. Y estos son los que hoy trasladamos al sector pesquero. El primero es si esto realmente se puede hacer. Si pasar a faenar solo 27 días es factible o si esto realmente es desmantelar todo un sector, porque es un sector que no puede operar 27 días y esperar un año para volver a esos 27 días. Literalmente las cofradías lo que están diciendo, esto es el fin de la pesca. Sería terminar con la flota del Mediterráneo, no solamente el arrastre, sino con toda la flota del Mediterráneo. Hay que recordar que en el Mediterráneo el arrastre es mayoría y sostiene... Y el segundo problema es el de cómo ha de repartirse esta carga, porque ya les hemos dicho, España tiene en torno a 1.953, es la cifra oficial, 2.200 dicen las cofradías barcos operando allí, frente a países como Túnez que tienen 12.200, frente a países como Turquía que están explotando mucho más aquello. ¿Cuál ha de ser el reparto? Es la segunda gran cuestión, especialmente cuando países como España ya han reducido un 40%, Italia ha reducido un 28% y países como Turquía apenas han reducido un 12%. Estas son las dos grandes cuestiones de la batalla del Mediterráneo que se abre hoy. Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca, de Cepesca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Usted está en Bruselas ahora mismo, ¿verdad? Sí, aquí estoy en Bruselas, siguiendo de cerca las negociaciones. Y permítame que le traslade esas dos cuestiones, porque la primera es esta: si se puede faenar 27 días, como plantea ahora mismo la Comisión Europea. Rotundamente no, sería la sentencia de muerte del sector pesquero del Mediterráneo, y digo sector pesquero porque, como bien decía Basilio, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías, el arte de arrastre es el motor socioeconómico
de los puertos pesqueros del Mediterráneo. Sin el arrastre, pues prácticamente la actividad se reduciría considerablemente y no permitiría que fuera viable, por ejemplo, la existencia, la viabilidad de las lonjas, de las fábricas de hielo, de las organizaciones que operan allí, cofradías, asociaciones de armadores u organizaciones de productores, pero también de las empresas que se dedican de la industria auxiliar, que se dedican a prestar servicios o equipos a nuestras empresas, hay que decir de los astilleros con sus operaciones de mantenimiento y a los comercializadores. Claro, pero Naciones Unidas está publicando el argumento contrario, y es el de que la presión pesquera en el Mediterráneo es tal y en el Mar Negro es tal que sigue siendo el doble de lo que se considera sostenible. Lo que están diciendo es hay que reducir dramáticamente esa pesca. Bueno, al final, primero, se ha aplicado desde hace 5 años un plan muy estricto que ha supuesto ya una reducción del 40% de los días de pesca de la flota de arrastre. También se ha reducido las zonas de pesca, porque se han prohibido muchas zonas de pesca para proteger los juveniles y los reproductores. Se ha incrementado la malla, es decir, la selectividad de los artes de pesca del arrastre para evitar captura de juveniles también. Es decir, se ha hecho un sacrificio tremendo por parte del sector pesquero, que está, en el caso del Mediterráneo español, está al límite por todas estas medidas que se han aplicado. El propio comisario nos decía que le daba mucha tristeza el haber llegado hace una semana justo a Bruselas a ocupar su puesto y que haya recibido esta propuesta de sus servicios, que ya estaba sobre la mesa, y que tenga que defenderla ahora, según él, porque el marco legal no le permite hacer otra cosa. Y ahí están negociando a ver qué pueden hacer para suavizar la gran reducción que están proponiendo. Claro, pero el problema es el problema insisto, de este difícil equilibrio entre que esto sea rentable para ustedes, para los pescadores, y que esto sea sostenible para futuras generaciones, es que esta rentabilidad a corto plazo puede matar el Mediterráneo largo. No, pero precisamente por todas las medidas que ya se han aplicado, que han reducido tanto la mortalidad como el esfuerzo pesquero considerablemente, están llevándonos por el buen camino en el sentido de la recuperación de las poblaciones de peces. Es cierto que todavía no están todas recuperadas como a la Comisión Europea y a la política pesquera común le gustaría, que es lo que se llama el rendimiento máximo sostenible. Pero por eso nosotros pedíamos que en vez de hacerlo en 5 años se hiciera en más tiempo, porque los propios científicos, cuando esto inició en el año 2000, decían que iba a ser imposible conseguir que todas estuvieran al mismo tiempo en el rendimiento máximo sostenible. Pero al final, si pretendemos conseguir ese equilibrio, no quedará más remedio que dar un poquito más de tiempo y que las personas que viven de esto, los pescadores y toda su familia, puedan continuar con esto, porque al final podemos cargarnos al sector pesquero, tener muchos recursos en el Mediterráneo, pero nadie que los pesque, y eso tampoco tiene ningún sentido, porque al final la normativa habla del uso sostenible de los recursos pesqueros, no habla exclusivamente de la conservación o de la protección, y ese equilibrio, junto con el de la seguridad alimentaria, yo creo que es fundamental y es lo que nosotros defendemos. Nosotros somos los primeros interesados en que haya muchos peces en el agua para poder seguir, como bien decía, garantizando que las generaciones futuras van a seguir viviendo de esto. Permítame que le haga la lectura cínica al otro lado. Insisto que sé lo que le estoy preguntando con todo el cinismo del mundo, pero lo que la Comisión Europea parece estar diciendo es, bueno, quizá España es que no tiene que pescar, quizá esas 1.900 embarcaciones tienen que cerrar y las 12.000 de Túnez son las que se tienen que encargar. ¿Eso es válido? ¿Ese argumento es legítimo? Bueno, no lo es, pero desde luego es lo que parece que la Comisión Europea saliente, el comisario Sinkevicius y su equipo ha estado haciendo durante estos últimos años. Por eso nosotros tenemos esa esperanza de que con el nuevo comisario las cosas pudieran cambiar. Ya veremos si a medio plazo las cosas cambian o no. Pero claramente durante este último mandato se ha dado una prioridad considerable a las cuestiones medioambientales, olvidándose de las personas, olvidándose de las cuestiones sociales y de las cuestiones económicas. Y eso nos lleva a esta situación en la que, en general, la flota europea está frustradísima, está muy cabreada, muy decepcionada con todo lo que se ha hecho en estos últimos años en la Unión Europea, que está poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, que está poniendo en riesgo nuestras comunidades pesqueras y que al final lo que ha hecho es facilitar las importaciones de terceros países, incluido de China, que sabemos que tienen casos de esclavitud moderna, de trabajo forzoso, y a la que se le ha dado una serie de preferencias arancelarias para poder importar determinados productos a la Unión Europea sin aranceles. Pues eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que debería evitarse.
Pues Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca, de Cepesca, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Disfrutar comiendo pescado y marisco mientras nos vean. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Ahora mismo esta es hoy la batalla del Mediterráneo que se está jugando en Bruselas. Sostenibilidad y rentabilidad en juego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.